Estamos comenzando la grabación de la clase de lenguaje del día 12 de mayo con los alumnos de segundo medio, y esta grabación consiste en la corrección y comentarios de la obra El ahogado más hermoso del mundo, ¿ya? Es un texto de Gabriel García Márquez, y antes de partir con el cuestionario y ese tipo de cosas, me gustaría que me dieran su opinión. ¿Qué les pareció el texto? ¿Qué les llamó la atención de este texto? Oh, y el profesor Reinaldo Vergara, perdón. Gracias, Alejandro. ¿Qué les pareció el texto? Abierto a cualquiera, a todos, no necesariamente los que terminaron el cuestionario. Bueno, para mí el texto fue interesante porque es ¿Ya? como, no es como lo que acostumbramos a ver en textos de literatura, que son más, que mezcla mitología y más, que mezcla como hartos tipos de Perfecto. cuentos. Perfecto, Alejandro. Alejandro, que usted no lo crea, dio en la clave al dar su opinión, porque este texto forma parte de una corriente que se llama realismo mágico, que es de alguna manera una ruptura con toda la literatura tradicional. ¿Ya? Si se da cuenta en este texto y otros que vamos a leer después que son también propios del realismo mágico, como que pasan cosas que no son del día a día y la gente no se sorprende. Como que, oh, mire, pasó esto, y como que lo toman como algo normal, como algo natural, ¿ya? Entonces, ese es el famoso realismo mágico, donde los elementos que no son propios de la realidad, como la magia, por ejemplo, se observan y se atribuyen como que son propios de la realidad, y quienes participan de eso no se sorprenden. Por lo tanto, lo que usted dijo está súper bien, porque es un texto que de alguna manera es un texto rupturista con lo previo. Así que muy bien. ¿Alguna otra opinión sobre el texto? ¿Les llamó la atención, por ejemplo, la inocencia de las personas que vivían en ese lugar? ¿Cómo son retratados, por ejemplo? ¿Les llamó algo de eso la atención? ¿O el cómo está contado, alguna cosa así? Eh, Dígame. Profe, yo siento que más que fueran inocentes, no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Por eso tuvieron ese tipo de reacción. Ya, brillante, brillante. Muy buena opinión esa, porque yo no la había pensado. Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora al cuestionario. No sé dónde hablo la para variar. Aquí está. 1. ¿Cómo describe el narrador al ahogado? Ya en el título ya nos dio una pista, ¿cierto? Pero ¿qué características se dan de este ahogado? A ver qué me las dice. Es la pregunta 1, Era los que no alto, terminaron. ¿Ya? según las personas, para ella era hermoso. Perfecto. ¿Qué Eh, más? bueno, era fornido, así era, lo describen como varonil, demasiado varonil, Muy bien, muy bien. y cuando lo encuentran tiene el color de la piel cambiada. Ya, ya. Perfecto. Muy bien, tiene casi todo lo que correspondía. Yo les voy a leer una respuesta acá tomada directa del texto. Dice, el narrador describe al ahogado, perdón, como un ser humano mucho más grande y pesado que el común de los hombres, que venía cubierto de algas y rémora, olía a mar, que era hermoso, aquí está lo que usted dice, y desproporcionado, y que llevaba a la muerte con altivez, ¿ya? Esto se suma a lo que dijo Alejandro, ¿ya? Sobre todo esto de que era varonil, maceteado, etcétera. De hecho, aquí dice, es un ahogado muy varonil, muy robusto y muy hermoso, casi como un profesor de lenguaje. Cachen lo que decía aquí. Ya, es mentira. Ya sé que es mentira. Vamos a la pregunta 2. Hay que ser muy para perderse en qué preguntábamos si vamos a la 2, ¿cierto? ¿Por qué van los hombres a los pueblos vecinos? A ver quién se sabe esa, quién la respondió. ¿Por qué Para van? asegurarse de que no era de los pueblos, del abogado. Brillante, brillante, justo y preciso, ni más ni menos, para verificar que no sea uno de esos pueblos. Brillante, preciso. ¿Quién lo dijo, perdón? Aquí me quedó marcado Martín, Martín, pero no sé si. yo. Bien, Martín, muy bien, Martín, lo felicito. Precisa esa respuesta.
Vamos a la 3. ¿Qué sucede cuando le quitan el pañuelo al ahogado? Y ahí tenemos algunas características del realismo mágico. ¿Qué pasa cuando le quitan el pañuelo? Sale casi textual ahí esta parte. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Miren sus apuntes, miren el Según el libro. texto, profe, los hombres se dan cuenta que es un hombre hermoso, que es Ya, Esteban. exactamente. Ahí confirman esto de que le estaban poniendo como nombre Esteban y que no es que el loco se llame Esteban. A ellos les evocaba ese nombre, ¿ya? Y además lo compadecieron, ¿cierto? Le tuvieran pena, pero ahí les pasa como que, dice ahí como que al igual que las mujeres, lo encontraron hermoso, ¿ya? Bien, muy bien ese fue Francisco Villegas, ¿cierto? Y Bien, también, Francisco. profe, Dígame, ¿cómo? y también ahí hay un cambio en la mentalidad de los hombres hacia él, hacia el Brillante, abogado. brillante, no me había, sí, brillante, no lo había pensado yo. Sí, pues ellos ahí, al compadecerse, lo reconocen como Esteban y cambian la actitud distante que ya tenían. Muy bien, muy bien. La pregunta 4 tiene varias formas de responderse, así que aquí tienen alta posibilidad de tener la buena. ¿Cómo caracterizaron los personajes al ahogado? Hay que mencionar por lo menos 3. ¿Cómo lo caracterizaron? Alto, ¿Ya? Esa es fornido, una. Muy bien, pesado, bien. y las mujeres encontraron que era muy hermoso, igual que los hombres. Ya, bien. Pero habían otras características también, eso está súper bien, pero habían otras características que eran como imaginarias. Ah, cuando ¿Cuáles eran están esas describiendo características? cómo sería su casa, Bien, ¿qué más? ¿Qué más cosas como imaginarias se le dan de él? el nombre. Bien, bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Vamos en la número 5. Si ustedes después se fijan en su texto, de las 5 en adelante, son preguntas que dice relacionar e interpretar. Se entiende que son preguntas un poquitito más complejas o más avanzadas que las anteriores. Dice aquí, ¿cuál es la complicación de la historia? ¿Cómo reaccionan los personajes ante esta complicación? Esta es la materia que hemos estado estudiando. En estos días hemos estado trabajando sobre eso. ¿Se acuerdan lo que era la presentación, el nudo, el conflicto, ese tipo de cosas? ¿Cuál sería la complicación aquí? Es simple, mucho más simple de lo que uno piensa. Bueno, profe, yo puse que era la llegada cuando el abogado llega al pueblo. Perfecto. Eso, simplemente eso. Tenemos una vida normal, cotidiana, un status quo cuando estudiamos el ciclo del héroe, y de pronto esto se rompe. Se rompe con la llegada de este muerto que al principio era como un montón de cosas nomás y que no cachaban que era un muerto. Bien, bien. Alejandro, ¿cierto? ¿Sí, Sí, Alejandro sí, Ladio? fui yo. Ya, brillante. Vamos entonces ahora. ¿Qué relación establecen los personajes con el abogado? ¿Cambia a lo largo del cuento? De esta ya me habían adelantado un poquitito la respuesta, porque Alejandro ya había dicho que hubo un cambio después del nombre, ¿cierto? Bueno, profe, yo puse que la relación que tienen las mujeres del pueblo era de atracción hacia él, Bien, muy bien. de las más jóvenes, porque las, las más de avanzada edad solamente lo cuidaban para preparar el entierro. Brillante. Y los ¿Qué hombres, más? ¿Ya? al, lle- los hombres, cuando llegó el abogado, lo auxiliaron, y eso fue una buena actitud sobre ellos a Ujú. él, pero luego sintieron rechazo por, porque Bien. sentían que las mujeres se iban atrayendo a él y lo iban a dejar solos. Se pusieron un poco celosos, podríamos decir. Sí. Y la ¿Ya? rotura de ese pensamiento fue cuando le sacan la manta y Sí. después viene el entierro, que ahí se juntan todos los pueblos a hacerle como
Ya, y cada una de unas personas voluntariamente se dijeron como padre, madre, hermano, tío, sobrino. Exactamente, se identificaron con él. Ya, brillante. Y aquí la palabra entierro es súper rara, po, porque en el fondo no lo entierran, porque no está en la tierra. ¿Habían pensado en Lo eso? tiran al mar, Sí, sí. qué raro eso. ¿Cómo Ah, será y la además palabra? la gente del Tiene que haber pueblo una palabra. Diga, diga, diga. después modificaron el pueblo a su imaginación. Sí, sí, y se imaginaron el propio pueblo cómo cambiaba y todo eso. Bien. Sí. Oye, chiquillos, una pregunta. Si existe la palabra de cuando una persona la sepultan en la tierra y se llama enterrar, ¿existirá algo para el mar? Ahogar. ¿Amarrar? ¿Amarrar? No sé. Vamos a buscar, tiene que haber una palabra para eso. La vamos a buscar. Me va a quedar de tarea dando vuelta para la próxima. Bien, bien Alejandro, eso. A mí lo único que como que me gustaría destacar es que al principio las mujeres lo limpian como cualquier cadáver, ¿ya? Después se maravillan y comienzan a admirarlo y adorarlo, ¿ya? Después le tienen como pena y lo cuidan aún más y como que para que no se vaya, como que se retrasaron en soltarlo, ¿ya? Y los hombres es distinto, pues al principio quieren deshacerse de él, ¿cierto? Porque lo ven como una amenaza, porque están todas embelesadas, todas enamoradas de él. Y al final, los personajes, como muy bien destacaron ustedes, establecen relaciones de parentesco, es decir, uno pensó ser familiar de él, padre, madre, etcétera. ¿Ya? Vamos entonces a la otra, vamos en la... ¿Por qué las mujeres le ponen amuletos y otros objetos al ahogado? Bueno, esa parte yo no entendí esa pregunta. Yo lo que pensé al principio fue para atrasar el entierro, que empezaran Ya, a ponerle cosas nomás para hacerle la mano nomás. ya, ya. ¿Alguien tiene alguna otra cosa? Anda cerca Alejandro en todo caso, porque la respuesta es más simple de lo que parece. ¿Por qué le habrán puesto estos amuletos y estas cosas? ¿Qué estaban haciendo ellos con el ahogado? ¿Qué pretendían hacer con el ahogado? Ellos lo que estaban haciendo era preparar un rito fúnebre, ¿ya? Un entierro le llamamos nosotros. Por lo tanto, todos estos collares y todos estos amuletos forman parte de un rito fúnebre, forman parte de este rito como de despedida, ¿ya? Por lo tanto, ese es el valor que tienen, aunque yo como Alejandro también creo que tenía que ver como con retrasar un poquito la cosa, ¿ya? Así que bien igual, son elementos que tienen que ver como una carga simbólica, porque son de alguna manera parte de este despedirse de él, ¿ya? Esa sería como una respuesta agregando un poquito más a lo que dijo Alejandro. ¿Qué actitud toman los hombres hacia el abogado? Eso ya lo respondimos ya. En un principio, ¿cierto? Le tenían cierta distancia, primero lo rescatan, le tienen cierta distancia, se compadecen, pero finalmente también cambian su visión. Eso ya lo habían mencionado ustedes mismos para no repetir tanto. Eh, ¿Qué cambio se produce en los personajes cuando nombran a Esteban al ahogado? ¿Qué cambio se produce cuando le ponen nombre? ¿Ya? Y dice la pregunta, ¿por qué es tan importante este nombre? Yo lo fui como malo ¿cómo decirlo? A lo cotidiano. Así, al ponerle nombre, se encariñan ¿Ya? más con la persona porque ya como ya no es una relación a distancia, es como ya está, ya un conocido. Súper bien, Y, so- súper bien. Diga. y el por qué el nombre, eso por, yo lo relacioné por la belleza que le tuvieron. La belleza que para ellos era muy bello y tenía que tener ese nombre porque está destinado. Exactamente. No sé si a ustedes les ha pasado así, por ejemplo, cuando uno tiene un perrito, un gato, no le pone cualquier nombre, po. Uno le pone un nombre así. Por ejemplo, mi perro se llama Sancho porque él tiene cara de Sancho y tiene conductas de Sancho. Él es como una muy buena persona. Sancho Panza era el acompañante del Quijote y él era muy buena persona, muy cariñoso. Entonces, uno como, no sé si ha visto, a veces dice, oye, como que tiene cara de Alejandro, dice uno, así como que tiene cara de algún nombre, ¿ya? Entonces,
nosotros asumimos que los nombres no son cosas al lote, los nombres son simbólicos, ¿ya? Y como muy bien dijo Alejandro, con ese nombre ya no es una persona ajena, ya no es un extranjero, un desconocido, ¿ya? Con ese nombre forma parte ya de la comunidad y eso hace que ellos se sientan cercanos con él, po. De hecho, por eso que después decían que ya eran padre, madre, hermano, eran familiares, ¿ya? Brillante, brillante. Vamos entonces con Ahora sí que me perdí. La El 10, número profe. 10. Gracias, gracias, gracias. ¿En qué sentido a las mujeres el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban? Es parte de lo que estamos hablando. Porque sentían que él se volvía más cercano a ella. Brillante, brillante. Y eso ¿Ya? era... eh, no, no, nada, me equivoqué, me equivoqué. Era de otra pregunta. No, 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 estaba bien, está bien. Está bien, si eso No, tiene que ver con la respuesta anterior. que sentían que era más por su imaginación. Como ellas se imaginaban eso, se volvía más cercano Exactamente, a ella. exactamente. Porque acá dice, por ejemplo, al contemplarlo en persona, este sobrepasaba su imaginación y todas sus expectativas sobre cómo podrían ser los hombres. Mm. ¿Ya? Entonces, no solamente lo consideraban todo lo anterior, sino que además con ese nombre, ¿cierto? Se le daban otras características. Y ahí tiene que ver con lo que habíamos dicho recién con la cercanía. Bien, Vicente, muy, muy bien. Estamos casi terminando ya. Eh, Número 11. ¿Qué quiere decir que el narrador con la frase no solo era el más alto, el más fuerte, el más viril que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación? Tiene que ver con lo que acabo de leerles yo. ¿Qué significa esto? No les cabía en la imaginación. ¿A qué se referirá con esa expresión? ¿Qué significa que algo no me quepa en la imaginación a mí? ¿Que me lo puedo imaginar o que ya no es tanto que no me lo puedo ni imaginar? Es inimaginable. Perfecto, perfecto. Ya todo esto que les pasaba a ellos desbordaba la imaginación. Era muy más que la imaginación. Bien, muy bien. Y ¿qué opinas sobre la reacción del pueblo ante la llegada del abogado? ¿Te parece verosímil el cuidado que le dan? Verosímil significa como plausible, como similar a la verdad. ¿Qué les pareció? Aquí hay opinión. ¿Qué les pareció a ustedes? Ya algo me habían adelantado. Yo tengo dos opiniones, profe. Ya, a ver, vamos. La primera es sobre el trato que le dan las mujeres al Bien, abogado, que bien. al principio es correcta porque lo tratan como un desconocido, como debe ser. Ya, Pero ya. después, al pasar la historia, al pasar el relato, lo toman como que es especial, es más que un desconocido, es como algo que lo ¿Será deseaban. como Yo, idealizado, Alejandro, la palabra? ah, ¿Será como idealizado? sí. Ya, ya, Y la otra parte es de los hombres. El trato ya, que les dio al principio no fue del más agradable porque le dan celo a una persona que ya no estaba muerta, entonces ya. era como inútil, pero después cuando lo destapa, le sacan la manta, ahí ya le dan un trato como se le debe. Exactamente. A mí lo que me pasaba es que encontraba muy, como gente muy buena, muy correcta, el que aparezca alguien, se tomen las molestias que se tomaron con él, así como de cuidarlo, de averiguar en el pueblo. Yo me imaginé que como que no había policía en ese lugar, no había servicio médico legal, no había nada. Entonces como que ellos tenían una responsabilidad con él y simplemente pudieron haberlo devuelto al mar, así como si nada, haberle puesto un peso y chao, y tirarlo para el fondo del mar. Sin embargo, tuvieron unos cuidados muy humanos. Entonces, como que esta humanidad que ellos tenían es esa misma humanidad que a ellos después les permitiría
como querer mejorar su pueblo, no que después decía que iban a tener puertas más grandes, iban a tener techos más altos, como que ellos esperaban como mejorar, pero a mí me dio la impresión de que era como un mejorar a través de lo que el ahogado les inspiró. Entonces yo encontré que ellos tuvieron una reacción muy buena, muy humana. Eso es lo que a mí me llamó profundamente la atención. ¿Alguna consulta, algún aporte sobre esta lectura antes de seguir con lo que ya está publicado en el Classroom? ¿Consultas, Bueno, lo que usted dudas? dijo es verdad, porque igual después lo tiraron ¿Ya? al mar. Sí, pues porque lo tiraron al mar como que era lo que correspondía hacerlo, pues. Yo me imaginé que ese era como el entierro que le hacían, pero yo quedé ¿Sabe así qué pensé, como, profe? ya, a En ver, esa parte, lo que pensé es que no lo tiraron al mar. No sé por qué, pero ya. pensé que lo tiraron como a un, ¿cómo se llama esto? Ah, una cascada. Por una cascada lo habían tirado. No sé por qué Ah, ya. se me Es que con produjo la idea eso. del agua, po, el agua y Sí, todo bo. eso, sí, sí, no, sí está bien igual. A mí me pasa que lo que más me llamó la atención es que ellos decían, lo tiraron al mar y que si quiere volver, que vuelva. Como que el mar podría volver a traerlo de nuevo a la orilla. Y como que eso les Yo daba digo cierta que esperanza a ellos. Sí. también es por, Ya pues, por el chiquillos. dicho que dice, si va a pasar algo, déjalo ir, si vuelve, quédatelo. Yo lo relacioné Ya. con eso. Bien me parece, sí. Chiquillos, vean la actividad de hoy del Classroom. Si tienen dudas, pregúntenme de inmediato. Y en esa lectura hay 4 interpretaciones, 4 lecturas. Tienen que hacer las 3 primeras. La última, que se llama Revolución, no la hagan porque es súper difícil. Y esa después, si tenemos tiempo, se las voy a leer yo y se las voy a explicar. No es tan fundamental. La de color local, la mítica y la última que se me olvidó cómo se llama. Jaja. Mire, justo quedó grabado eso. Ya bueno, lean el textito, las 3 primeras lecturas y sobre todo si tienen consulta de vocabulario me avisan. ¿Estamos? Sí, el texto del abogado me lo tienen que mandar a mi correo. Si no lo han terminado o si le quieren agregar alguna cosa de lo que respondimos ahora, lo pueden hacer, no hay problema. Y me lo manda después. Lo importante es que me lleguen al correo para yo tener el registro después.